Hola, muy buenas operadores, aspirantes. Hoy es lunes 27 de febrero. Estamos ya a puntito de finalizar el mes. Mañana lo finalizaremos y procedemos al informe mensual correspondiente. De momento hoy vamos a hacer una actualización de las posiciones. Como veis en pantalla tenemos el petróleo, gráfico una hora. Ha habido pocas novedades. Seguimos aguantando muy pacientemente las posiciones. Tenemos una posición inicial tomada hace ya prácticamente casi un mes, a principios de mes, que todavía la mantenemos en el inicio de este movimiento. Posteriormente tenemos otro par de posiciones que tomamos en este retroceso que lo hizo perfecto hacia esta zona. E incluso posteriormente nos dio una calmada que, como ya veníamos con estas dos posiciones, no la aprovechamos, pero aquí se pudo cargar perfectamente o recargar estas dos posiciones. No nos sacó, mantuvimos ahí los stops y seguimos de la misma manera. Estas dos protegidas aquí y la de abajo protegida ahí, prácticamente casi en break. En cuanto a índices, seguimos con la misma situación del DAX, seguimos con todas las ventas cargadas ahí arriba, excepto alguna que hemos sacado. Ahora las vamos a ver. Y hemos vuelto a recargar o estamos intentando recargar en este retroceso nuevas posiciones en el DAX. ¿Por qué hemos recargado en el DAX? Pues bueno, hemos recargado, por supuesto, por un pullback al rombo. No, que eso es que me he liado de canal. No, es verdad, no. Perdón, vamos a ver por qué hemos recargado. Efectivamente, tenemos la zona naranja desde el inicio del movimiento de arriba y como una vez más y tantas veces que nos suele gustar si vemos ciertas cosas, justo antes de que entre en la zona de 61 intentamos posicionamiento. Llegó a la zona, pinchó, pero lo cierto es que se paró en esta zona que, bueno, tenía muchas cosas por aquí, mucho jaleo, más. Entonces, bueno, es una zona que nos gustaba para intentarlo, ¿no? Además del espléndido pullback al rombo, por supuesto. Entonces, ahora mismo vamos con este posicionamiento metido, llevamos una semana con muchos intentos en divisas, mucho fallo, vamos a ver a un simple vistazo como no hay más que una cantidad enorme de operaciones perdedoras y bueno, son de muy pequeñita cuantía, realmente toda esta operativa perdedora prácticamente con estas, vamos a ver lo que hemos sacado del DAX, hemos sacado esta, hemos sacado esta, hemos sacado esta. Hemos sacado 4 operaciones muy pequeñitas que iban tan solo con 0,01 en el DAX, pero que nos empezaban a quemar. Nos empezaban a quemar porque aunque mi intención era los primeros parciales sacarlos más abajo, lo que estaba ocurriendo en la realidad, y no debemos de perder de vista, es la lectura actualizada y constante del mercado. Y aquí ya nos dio un aviso de que rompió y no quiso, volvió a romper y no quiso, y en esta tercera ocasión preferí tomar unos pequeños beneficios, que bueno, digo pequeños entre comillas, pero bueno, el recorrido en sí es un recorrido de casi 400 puntos de DAX, tampoco está nada mal. ¿Qué nos permite eso? Pues nos permite la libertad de intentar volver a recargar aquí, que es justamente lo que estamos intentando, es lo que hemos hecho, volver a recargar aquí con unos parciales con un objetivo pequeñito y unos finales más abajo. Tuvimos también posicionamiento en el DAX Quintel, para que veáis que esto sale cuando sale a base de muchos intentos, pero esto no es magia ni es gratis, ¿no? En el DAX también hemos tenido más intentos por esta otra zona donde intentamos, a ver si las tengo por aquí. A ver, este pequeño intento del DAX, no sé si será esta. Sí, mira, precisamente estos intentos de DAX, qué buenos eran, pero para que veáis el por qué pierdo muy poco en las operaciones que pierdo. No es gratis. Ocurre muchas veces esto. Fijaos, esta entrada que venía en corto, ¿cómo la saqué aquí? Aquí saqué otro corto y otro corto. 3 posiciones que, pues por este apenas un par de puntitos de DAX, hubiera podido coger toda la caída y me quedé mirando. Bueno, es así, no pasa nada. Unas salen, otras no salen. Ahora estamos en otra que de momento ha empezado su movimiento, pero siempre lo más probable en este momento es que toque aquí por una cuestión tan sencilla como que esto está más cerca que esto, es irrebatible, tiene el doble de posibilidades de sacarme el stop que el beneficio. Bueno, pues lo asumimos, lo asimilamos y la dificultad de esta metodología radica más en esto que no en la pericia que hay que tener, que esa es una técnica pues que al final se aprende, ¿no?
Bien, tenemos algún intento más en el SP500 de corto, lo acabamos de hacer ahora mismo. Estamos poco activos en el SP500, ya que no pillamos los largos, no he querido hacer nada, pero nuevamente he visto esta zona hace un rato que estaba llegando a este extremo, 25 cumplido de extremo, y bueno, he intentado otro pequeño corto que ahora mismo está en ello, y bueno, sin mucha más historia. En divisas, pues nos queda poca cosa. En divisas nos queda, bueno, justamente hoy, esta mañana, han entrado unas órdenes pendientes limitadas que cumplían el parámetro del 25 de extremo, con con un 38 en la misma zona coincidente y una zona muy avarullada donde, bueno, se podía probar. Y estamos probando. De momento han entrado muy bien, con un muy buen timing estas cuatro posiciones. Una vez hemos ajustado, vamos a proceder a ajustar bastante estos stops. Vamos a dejar dos ajustados. Yo muchas veces, una cosa que hago yo también muchas veces es diversificar los stops, al igual que los TPs. Puedo ajustar dos mucho y dejar otros dos con una cierta holgura para darle todavía juego, porque esto todavía no ha hecho nada, no han retornado a la zona. Una vez que entre en la zona y ya la operación sea válida, el giro sea válido, ajustaremos estos dos stops aquí. Mientras esto no entre en la zona, los voy a dejar aquí para darle una pequeña sacada de stops, pues aún le dejo la posibilidad de que continúen dos operaciones. Franco suizo yen, pues mira, seguimos cortos. Intenté incorporar una posición más, estoy viendo ahora mismo que no me ha entrado por los pelos. Bueno, he intentado acumular un poquito más de posición aquí, pero venimos cortos con dos posiciones desde ese extremo. No hemos tomado ningún parcial, el parcial está aquí. Pues seguimos igual, esperando y poco más. Este intento ha fallado, posiblemente no. No ha entrado donde yo quería, pues si no ha entrado ya no arriesgo, fuera. La que yo quería era justo ese pinchazo, no se ha dado, pues esto también pasa muy habitualmente. Y lo que hay que tener es muy clara la operativa. Lo que haga el precio, hace lo que quiera. Yo lo que tengo es claro que si esta espiga no me ha tocado a mi set limit, que era lo que yo buscaba, pues fuera, se acabó, ya no pierdo. He podido ganar, pero ya no pierdo. Lo que ya no voy a hacer ahora es dejarlo un segundo intento y que se me vaya y perderla. Esa es un poco la idea general. Entonces, bueno, vamos a cortar un poquito aquí y podemos esperar un rato a dejar que se desarrolle un poco la operación del DAX y dentro de un rato volvemos a conectar a ver si nos ha sacado los stops o si aguanta la posición. Hola, muy buenas de nuevo. Acabo de regresar a casa 3 horas después. Bueno, la situación parece que sigue parecido en el DAX, por lo tanto vamos a dejarlo que se desarrolle durante la noche. En el petróleo pues sigue igual, en el SP ahí sigue, parece que sí que quiere tirar un poquito, pues vamos a dejarlo también. En el australiano canadiense, bueno, ya se metió del todo a zona, como decíamos antes, y por tanto el precio ya no tiene que volver aquí. Si vuelve al origen del movimiento, será que este origen del movimiento definitivamente no fue bueno. Por tanto, para nosotros ya es un origen bueno y si así lo es, pues tiene que tirar desde ese punto. No le damos más margen. El franco yen pues está ahí amenazante. Bueno, ya lo vamos a dejar. Si aguantan los stops o no, pues está ya muy ajustado. Y por cierto, el dólar canadiense en la anterior conexión se me olvidó comentarlo, que veníamos cortos todavía desde ahí y seguimos cortos. No hemos sacado ningún parcial. Son dos posiciones muy pequeñitas y hasta que no llegue a estas alturas, pues para menos que esto tampoco queremos sacar un parcial. Bueno, una reflexión al hilo de este tipo de operativa que hago yo y que ahora se me estaba ocurriendo según volvía para casa, a seguir un poco la evolución de la operativa del DAX y del SP, es la siguiente. Como sabéis, la metodología base que utilizamos es la metodología base de Joaquín, basada en la fractalidad, y eso es una cosa. Pero otra cosa muy distinta y no menos importante es la operativa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que con esa misma metodología base, que obviamente ha de ser una metodología sólida, que tenga sentido, y en este caso lo es muy buena, pero además de eso, esa metodología tiene que tener una operativa que se adecue pues tanto a los gustos como a las necesidades, como a las preferencias y como a lo que pueda hacer el operador. Por ejemplo, podrá haber operadores que con esta exactamente la misma metodología, en gráficos de 1 minuto, 5 minutos,
pues prefieran, por el motivo que sea, por su disponibilidad horaria, operar en marcos temporales, pues a lo mejor de una franja de 4 horas, desde las 14 horas, es decir, 2 de la tarde hora española hasta las 6 de la tarde, por ejemplo, 4 horas, donde se pilla la apertura, preapertura del mercado en Estados Unidos. Y o a lo mejor esa gente pues, puede operar con M1, M5, hasta incluso M15, y a las 6 de la tarde, 5, 6, cuando termine su sesión, tiene toda la operativa cerrada, cierra pantallas y hasta el día siguiente no vuelve a abrir una operación. Eso, por ejemplo, sería una forma de operar radicalmente diferente a la que utilizo yo y podría estar basada en exactamente los mismos principios metodológicos. En mi caso, pues me gusta más otro tipo de operativa. Pues ahora yo una vez que a las 5:30, 6 de la tarde tenía todas las posiciones ya gestionadas, pues yo ahí tenía una franja de 2, 3, 4 horas en las cuales pues no tengo nada más que hacer, ya está todo perfectamente protegido. Durante ese horario, pues yo me he ido por la tarde a hacer mis actividades personales y ahora regreso a la hora de cenar y a mí, por ejemplo, pues me gusta, o me viene bien o no me importa o bueno, me entretiene dedicar ahora 5 minutos, echar un vistazo a ver cómo se ha movido el mercado, por si tengo que hacer algún ajuste y dejarlo ahí durante la noche. Hay personas que el dejar operaciones durante la noche es un auténtico dolor. Hay otras personas a las que el dejar operaciones abiertas por las noches les gusta, como es mi caso, es decir, están protegidas y lo peor que me puede ocurrir es que por la mañana cuando eche un vistazo al mercado pues haya transcurrido a mi favor y si es en contra me habrán sacado los stops, tampoco hay más. Entonces, este tipo de temas que no por ser muy recurrentes a lo largo de todas las internet, de todos los vídeos de YouTube, no por ello dejan de ser importantes y de hecho es un poco la clave diferencial esta adaptación de una metodología, como digo, base, que puede ser exactamente la misma y ha de ser robusta, pero que cada uno debemos de descubrir lo que nos gusta y lo que debemos hacer, lo que podemos hacer también, porque a lo mejor queremos hacer un tipo de operativa que por nuestra mentalidad o nuestra personalidad pues no hay manera de adecuarla. Y eso es una de las primeras cosas en las que se pierde mucho tiempo y cuanto antes, para un operador que se esté iniciando, antes se dé cuenta y investigue sus preferencias, va a ganar mucho tiempo. Y bueno, esto es un tema que aprovecho ahora para comentarlo porque parece bastante obvio y parece una tontería y solamente nos fijamos en dónde entras y por qué entras y esa entrada y qué buena entrada y qué mala entrada. Y dejamos un poco aparte este tipo de seguimientos a largo plazo, si queremos ser consistentes y, bueno, llevarlo de una forma amena y entretenida y que no nos agobie y no nos estrese, es fundamental el adecuarlo a nuestra forma de vida y no al revés, no pretender adecuar nuestra forma de vida, hacer el trading de una cierta forma de manera obligada. Bueno, es mi punto de vista, yo lo veo así. No sé cómo lo veis vosotros, sí que es cierto que, bueno, me gustaría que dejarais algún comentario con vuestras opiniones. Como dice Capello, dejad los insultos también ahí en los comentarios, me hace gracia. Y nada más, por hoy ya nos retiramos, mañana continuamos, mañana último día de mes y bueno, otro mes que va a ser francamente insulso, pero bueno, es lo que hay. Sin más, me despido y os deseo como siempre que tengáis todos muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.